¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto poder saludarles en esto que es Cultura Hidalgo, el espacio donde hacemos del arte una manera de existir. Bienvenidos a la señal del 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. En esta emisión, ¿de qué vamos a hablar? Le platico brevemente de uno de los instrumentos musicales más hermosos de todos. Y aunque casi todo ser humano posee el suyo, no todos sabemos utilizarlo. ¿A qué me refiero? A la voz humana, su expresión inmediata en el arte, también bien reflejada en el canto que tanto nos deleita. Conoceremos a tres grandes voces femeninas de México de todos los tiempos, cantantes cuyo origen fue la ópera. Pero en la música popular también son figuras. El ruiseñor mexicano, Ángela Peralta, toda una época y un tiempo en nuestro país. La voz y sus tesituras, sus tonos y sus configuraciones. La ópera es la máxima expresión de la voz y el canto. Ernestina Garfias, usted había escuchado hablar acerca de ella, le invitamos a que se quede con nosotros para que la conozca. Quien en la música popular y en cintas del cine de oro mexicano está plasmado su talento. Conoceremos también a una gran cantante de ópera, Hilda Cruz Romo, figura del espectáculo. Y pues también hay que decirlo, del espectáculo más grande del mundo, la ópera. Voz y canto, mujeres mexicanas cuyo éxito fue a nivel mundial y que sin duda debemos conocerlas, rescatar todo su talento y toda su trayectoria para fortalecer nuestra cultura musical. Así es que con ello les damos la más cordial de las bienvenidas a esto que es Cultura Hidalgo. Comenzamos, bienvenidos. La voz humana es una maravilla de la creación. El llamado aparato fonador, que es el conjunto de órganos del cuerpo humano, genera y amplía el sonido que se produce en el momento de hablar, característica de la especie humana. Interconectando al sistema nervioso central, el canto es, por lo tanto, la técnica para utilizar el instrumento musical humano. La voz por medio del estudio de técnicas y una larga preparación académica e incluso también preparación física. Así se logra controlar, modular, afinar la voz y el resultado son voces educadas que alcanzan categorías como mezzosoprano, soprano, barítono, tenor, etc. La voz y el canto. El cuerpo humano es una serie de sistemas y órganos que son una maravilla. Una de las grandes diferencias entre seres humanos y animales es la voz, característica solamente de nuestra especie, la voz. En las artes, la voz es un instrumento de viento, fenómeno físico. La voz se produce en el aparato fonador, que es el conjunto de órganos y músculos donde interviene la respiración, pulmones y tráquea, así como la laringe y cuerdas vocales. Para convertirse en sonidos, el aire de los pulmones provoca una vibración. La laringe, formada por cartílagos y ligamentos, sostiene unas bandas llamadas cuerdas vocales. Su longitud, elasticidad, anchura y tensión producirán diferentes efectos sonoros. La voz humana, cuya expresión inmediata en las bellas artes es el canto. El canto es emitir controladamente los sonidos del aparato fonador humano. Para ello, se requiere de una especial característica individual. Las voces humanas no son iguales. Tras una adecuada utilización de técnicas y estudios, se logra dominar este instrumento musical. Existen diferentes técnicas para modular la voz, para producir sonidos específicos que se aplicarán a estilos musicales. La ópera es considerada como la expresión más importante del canto, ya que se utilizan en una misma obra musical las diferentes tesituras de las voces, agregando otros elementos como la danza y la actuación. El llamado bel canto es otro estilo clásico de cantantes, producido por estudios académicos, donde la voz es el instrumento más importante, generalmente sus temáticas románticas, y su origen es la ópera de Italia, donde se exaltan voces agudas con gran potencia y presencia. El canto popular es fundamental para la cultura, ya que se obtiene el control de la voz mediante la práctica y estilos autodidactas. En la actualidad, este estilo también se estudia, aunque requiere de menor esfuerzo y talento por las escalas musicales que alcanzan. La ópera es el máximo escenario donde se puede apreciar en realidad el potencial, la sonoridad, la tesitura, educación y belleza de la voz humana. Muy potente, melodiosa, aguda o grave, ligada con otras expresiones como la música, por supuesto, el teatro o la danza. La ópera es el espectáculo más grande del mundo y donde nacen nuestras voces invitadas. Así es que el día de hoy vemos un poco sobre la ópera. La ópera es considerada como el espectáculo más grande del mundo.
Es un género musical teatral donde la acción escénica se armoniza con la música, se canta, se baila y se actúa, pero es la voz y el canto lo que la caracteriza. Pese a que hay distintos géneros de ópera, en todos los casos la música es fundamental. A diferencia del llamado teatro-ballet, en la ópera interviene una serie de voces que en conjunto crean una orquesta filarmónica, debido a las notas y tesituras que alcanzan. Entre los géneros más destacados están el drama jocoso, farsa, ópera de China, intermedio musical, ópera de baladas y ópera de cámara, entre otras. Los antecedentes modernos de la ópera están en Italia, en el siglo XIV, en las mascaradas carnavalescas y en los intermedios musicales entre acto y acto en las obras de teatro. Sin embargo, en las tragedias griegas es donde está el vestigio más antiguo, que aunque sin música filarmónica y solo con una cítara, se cantaban los versos de Homero. La ópera era un espectáculo exclusivamente para la corte, pero en 1637 en Venecia, Monteverdi propuso una temporada de carnaval para el público, con venta de boletos. En ese momento, esta expresión artística se convirtió de interés público y se presenta regularmente en teatros. Monteverdi, Francesco Carnevali, son quienes en 1640 promueven este espectáculo, donde la comedia se une a la tragedia, principales elementos de la ópera barroca. Posteriormente surgió la ópera seria, donde los temas dramáticos y trágicos ocupaban los libretos de los escritores de ópera. La clasificación de las voces de la ópera varían de acuerdo a la capacidad de cada cantante y sus cuerdas vocales, pero sobre todo al temperamento del artista, músico experto en instrumentos de aliento y técnicas para modular su voz, potencia y armonía. Entre las muchas voces de la ópera destacan bajo, barítonos, contraaltos, contratenores, mezzosopranos, sopranos, tenores, contraaltos. En conjunto y bajo una dirección musical escénica, se logra un espectáculo único mediante voz y canto. Pero vamos a arrancar para conocer a estas tres importantes personalidades. Nuestra primera invitada es Ernestina Garfias, actriz, cantante con una trayectoria en ópera, pero también en el cine nacional, como ya le mencionaba, con películas de época donde se resaltaba este estilo de cantar con voces muy educadas, pero con temas comerciales. Y hay que decir que con 95 años de edad, ella nació en la Ciudad de México en 1926. Morir por tu amor, qué dicha de ser, morir por tus ojos de vida, que son la expresión del amor. Morir y morir, canta un ruiseñor que todo en la vida es amor, amor. Morir por tu amor, qué dicha de ser, morir por tus ojos. Las voces de las mujeres siempre son de gran importancia. Su opinión, sus ideas, su arte. Abrir espacios artísticos y culturales para que cada vez más se escuchen sus voces, las voces de las mujeres mexicanas y de todo el mundo. Considerada la más grande voz femenina de México de todos los tiempos, le mencionaba Ángela Peralta, exitosa en todo el mundo, compositora, cantante, una mujer extraordinaria, cuyo arte y cuyo talento debe permanecer en la memoria de los mexicanos. Escuchar música de este tipo, que podemos calificar como música culta, enriquecerá seguramente nuestro acervo y así podremos apreciar esta disciplina artística de una mejor manera. Le invito a que conozcamos a continuación. Ángela Peralta nace en Ciudad de México el 6 de julio de 1845. Fue una mujer que, a diferencia de muchas de ellas en su generación, tuvo la suerte de contar con el apoyo de varios hombres en su carrera, debido a su talento y conocimiento musical. A los 6 años fue alumna de Agustín Valderas, quien fuera jurado del concurso del himno nacional. Niña prodigio a los 8 años, causa sensación
al interpretar una pieza de Donizetti, y a los 15 interpretó y actuó el papel de Leonora de Verdi, debutando en el Teatro Nacional y cuyo resultado fue una gira por Europa. Para 1862 debuta en la Scala de Milán, donde se presenta en distintos teatros con óperas de autores europeos de prestigio. Recorre toda Italia de 1863 a 1865, donde su talento es reconocido por músicos y directores de teatro. Para 1867 en España hace su segunda gira por Europa y decide al casarse componer pequeñas piezas musicales del literato Eugenio Castera, quien además de su esposo la promueve en toda Europa. Una de sus obras más importantes es la que estrena en Ciudad de México el 13 de septiembre de 1871, con la obra Guatemotzin de Aniceto Ortega. Justo Sierra, presente en el teatro, acerta a llamarle el Ruiseñor Mexicano, sobrenombre que la acompañará hasta sus últimas presentaciones. Entre 1872 y 1874 vuelve a Europa, lugar donde se escenifican las más grandes obras de ópera. Francia, España, principalmente Italia. Ángela Peralta para ese entonces es también una compositora reconocida y una intérprete a la altura de las grandes cantantes de la ópera. Regresa a México en 1877, donde realiza una gira por las principales ciudades que contaban con teatro para presentar óperas: Querétaro, Guanajuato, Morelia, Guadalajara, Ciudad de México. Enferma de fiebre amarilla, muere el 30 de agosto de 1883 a la edad de 38 años. Como en todos los tiempos de la civilización, hay grupos vulnerables y también comunidades en desventaja. Ángela Peralta se desenvolvió en un mundo artístico y cultural donde el varón dominaba. Ella se enfrentó a una cultura controlada por hombres, pero su talento, su capacidad y su disciplina la llevaron a los más grandes foros de la ópera a nivel mundial. Esta es su vida y su obra. La vida y obra de Ángela Peralta es un ejemplo para todas las mujeres de México y del mundo. Nacida con un talento único para controlar su voz y una capacidad musical que la llevó desde muy joven a dedicarse a este arte, el canto y la música. Con una voz privilegiada, de soprano, estudió en las principales academias de México y posteriormente de Europa. Sus padres, conscientes de su talento, le proporcionaron las facilidades para estudiar composición musical y perfeccionar su voz. En un país y en un mundo donde las mujeres difícilmente destacaban, y más aún en el arte, Ángela Peralta con sus distintos maestros logró perfeccionamiento y reconocimiento, primero en Europa, donde se consagró muy joven. En México sorprendió por su éxito y su voz única. Pese a que su desarrollo primordialmente en el bel canto y en ópera, también interpretó composiciones populares y románticas, con las que obtuvo aceptación por parte del público no tan culto, pero que reconocía el talento de esta mujer en un país donde era difícil destacar por el hecho de ser mujer. La presencia de Ángela Peralta y su obra debe ser reconocida y conocida por los nuevos cantantes, mujeres y hombres de ópera o de música popular. Maestra de muchas generaciones, esta es una de las voces más educadas y hermosas del canto en México. El Ruiseñor de México, o yo diría más bien la Ruiseñora de México, doña Ángela Peralta. Lo primero es devolverle la importancia cultural que tiene y reconocer su talento. Aún no se ha superado por otras cantantes. De hace años también hay que decir que ellas basaban su éxito en llegar a ser intérpretes de distintos tipos de tema, en particular de ópera. Hoy podemos ver que muchos hombres y mujeres cantantes nunca llegarán a tales niveles, a tal profesionalidad y talento. Nosotros volveremos después del corte promocional, no sin antes disfrutar un poco justamente del talento de doña Ángela Peralta, la Ruiseñora de México.
Ya continuamos en este recorrido, ojalá que lo esté disfrutando tanto como nosotros y conociendo, cultivándonos, que siempre eso es muy importante. Cultura Hidalgo. En esta ocasión hablando un poco de tres grandes voces femeninas de México: Ernestina Garfias, doña Ángela Peralta, ellas exitosas en varias compañías de ópera del mundo y reconocidas por su talento y su voz. Sin embargo, ellas, con otras y otros artistas, crearon la ópera mexicana. Y esto es una breve historia de ese espectáculo en nuestro país. La ópera en México tiene cerca de 300 años de existir, una expresión artística europea traída a América por los españoles, italianos, franceses e ingleses, los cuales, como en el viejo continente, eran solo para la gente de la corte. Prácticamente el pueblo no participaba en estas puestas en escena. Manuel de Sumaya es el primer compositor mexicano y americano que compone la primera obra del continente en 1711, la Partenope. Compositor barroco, el auge de compositores mexicanos, directores y cantantes permitió que en 1859 se creara la Academia de Armonía y Composición, de donde surgen los primeros grandes compositores de estas músicas teatrales. Melesio Morales, Mateos Torres Serratos, Miguel Planas y Carlos Meneses, ambos maestros de Ángela Peralta. Las primeras obras fueron Cleotilde de Consenza, Adelaide de Luzán, Agarote Rey de Nubia, La Reina de las Hadas, entre otras obras escritas en América y en México. En el Gran Teatro Nacional de México durante el siglo XVII y XVIII fue el escenario de estas primeras grandes óperas elaboradas por mexicanos y cuyo talento y prestigio fue creciendo ante un gran público europeo que vivía en nuestro país. Las temáticas utilizadas en primera instancia son escenas o pasajes de la mitología griega, hasta que aparece Guatemotzin de Aniceto Ortega, la primera obra con elementos totalmente mexicanos, agregando música autóctona y presentando escenas del México antiguo, así como el drama del último Tlatoani azteca. Pero nos falta una invitada más, nuestra tercera invitada. Ella es también un ícono de la ópera en nuestro país y triunfadora en varias partes del mundo. Nacida en 1940, luchó también contra una cultura y mundo musical dominado por los hombres. Pero su talento fue reconocido y desde muy joven incursionó en las mejores presentaciones y foros cultos de México. Hilda Cruz Romo. Solo quienes están inmersos en el mundo de la ópera la reconocen, pero nosotros, ¿por qué no? Vamos a adentrarnos a conocer más de su vida y también de su obra. Nosotros la presentamos como una de las tres grandes voces femeninas mexicanas de todos los tiempos. Una muestra de que la ópera en México está presente y es una actividad que atrae a gran cantidad de público, el conocedor y aquel que busca experimentar con nuevas sensaciones y emociones por medio de la voz y el canto, así como de artistas que de su voz hacen un instrumento y destacan en este difícil arte del actuar y cantar. Hilda Cruz Romo es la muestra de que la ópera es una actividad vigente. Debuta en México en 1962. Desde muy joven es aceptada en importantes compañías de ópera del mundo. En 1969 actúa como Margarita en la gran obra de Mefistófeles en Nueva York. Para 1970 canta en el Metropolitan Opera House, personificando a Clio San de la obra Madame Butterfly, con la que alcanza más de 160 representaciones y ser considerada una de las sopranos más destacadas de los años actuales. En 1974, en la Scala de Milán, se presenta junto a Luciano Pavarotti y Peter Maag, dos grandes tenores y barítonos del mundo. Destaca la voz de Hilda Cruz Romo, quien seguirá su carrera en Estados Unidos presentándose en los principales teatros. En nuestro país hace presentaciones en el Palacio de Bellas Artes y como solista, donde desafortunadamente no tiene la aceptación ni el éxito que logró en Europa, principalmente. Sin embargo, nunca ha dejado de enseñar a nuevos cantantes técnicas y disciplina. Hilda Cruz Romo nació en Guadalajara, Jalisco, en 1940. Es una de las grandes voces femeninas mexicanas vivas. Reconocer su talento y carrera es también destacar un estilo de cantar que solo se logra mediante voces educadas y técnicas profesionales: la ópera.
Las voces femeninas de México, desde la ópera hasta los foros de cine y de televisión, reconocidas por su talento y potencia vocal, así como su tesitura bien educada y su perfeccionamiento técnico. Ángela Peralta, Ernestina Garfias y Hilda Cruz Romo. Y esta es su interpretación. Y de esta manera terminamos esta emisión de Cultura Hidalgo, donde hacemos del arte una manera de existir, en una breve semblanza de 3 voces femeninas mexicanas de todos los tiempos. Agradecemos a usted sobre todo por el favor de su compañía, por el favor de su preferencia a la señal del 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. No olvide que la próxima semana nuevamente tenemos una cita. Le esperamos. Agradecemos muchísimo a todo el equipo de producción de Cultura Hidalgo. Que la pase muy bien, ya lo sabe. Cuídese mucho y hasta la próxima.